Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí esta mañana. Nosotros estamos estudiando en Romanos. Esta mañana busca conmigo, por favor, en Romanos capítulo 16. Vamos a iniciar en versículo 17 y vamos a leer 17 a 20. En Romanos 16, versículo 17, tenemos esta enseñanza de Pablo. Él está hablando de salvación y cómo todo se cambió con Jesucristo, murió y resucitó. Los judíos y los gentiles pueden ser salvos igual. Y este último prédica que yo enseñé en Romanos capítulo 15, estuve enseñando también hasta Antiguo Testamento, cuando Dios puso en la palabra que Él va a involucrar a los gentiles también, no solamente a los judíos. Y aquí podemos ver en versículo 17, Pablo está dando también una advertencia a nosotros porque estamos en una guerra de verdad espiritual. Si tiene un tema esta mañana para este prédica, el tema va a ser la guerra en cristianidad. La guerra en cristianidad. Tenemos una guerra espiritual. La palabra de Dios nos enseña que estamos en una guerra espiritual. ¿Qué está diciendo? Es que es el diablo, que no es un Dios, que es un ángel hecho de Dios, que quiere actuar como un Dios, que quiere destruir todo de Dios. ¿Okay? Tenemos Dios y su creación, que está causando problemas, el diablo, pero es una guerra. Esta guerra que tenemos es más aquí en nuestra mente, porque nuestra alma y espíritu está con Dios, con nuestro espíritu y Espíritu Santo, pero nuestra carne, la palabra dice, que está pegada a nosotros, es nuestro enemigo y está en acuerdo con el diablo. Nuestra carne, el diablo es así. La palabra nos enseña en varios lugares que nuestra carne está contra el espíritu contra la carne. Mi carne quiere causarme quedar en la cama y no ir a la iglesia. Mi carne quiere disfrutar una película en lugar de leer la Biblia. Mi carne no quiere relación con Dios y la palabra dice que mi carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, pero mi espíritu, alma sí. Él está hablando, hay tres partes de cada persona. Tenemos un espíritu y una alma y una carne. El carne es literalmente esta máquina. Sin esta máquina no podemos llevar nuestro espíritu y alma para pasar lugares y hablar. Esta es una máquina que Dios va a cambiar para dar un nuevo que no es terrenal, pero uno que celestial. Entonces, este viene en el futuro, dice la palabra de Dios. Pero ahorita estamos en una guerra. El diablo quiere destruir todo lo que Dios está haciendo y él sabe, dice la palabra, que él sabe que tiene poco tiempo y él sabe qué va a pasar con él en el final. Entonces está trabajando fuertísimo. Ahorita estamos en los últimos días. ¿Cómo sabemos eso? Para la profecía. Está mostrando a nosotros que muchas cosas sobre los últimos 50 años está cumpliendo la profecía. Podemos ver que es cerca. Mañana, no sé, pero es cerca. Y nosotros podemos ver muchas cosas que vamos a leer esta mañana en la Biblia que ya está pasando hoy en día porque vivimos en esta época y podemos ver muy claro que posiblemente algunos de ellos no pueden ver, pero nosotros sí. Cosas que literalmente están obvio en nuestra cara. Vamos a ver qué él está diciendo aquí en Romanos 16, 17. Más os ruego, él dijo, Pablo, más os ruego, hermanos. ¿Quién está hablando? Los cristianos. Cuando leemos hermanos, no está hablando de cualquiera, está hablando de los cristianos. Él está haciendo aquí, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos. No solamente está diciendo aquí para notar, apuntar los que causan divisiones, está enseñando también los que causan divisiones en la doctrina bíblica, hermanos, apartar de ellos, no tener compañerismo con ellos, pero que causa corrupciones y problemas. Algunas veces ese es el mundo. Inconversos es alguien que no aceptó a Jesucristo, ¿okay? No es para tirar una palabra grosero, los inconversos. No, inconversos es alguien que no convirtió para recibir a Jesucristo. Ellos van a pelear, pero algunas veces tenemos cristianos que son salvos, van a pelear porque no tiene la doctrina correcta o no escucha la palabra de Dios.
Está poniendo sus propios pensamientos y sueños. Aunque son cristianos, causan problemas y divisiones. Algunas veces iglesias tienen divisiones sobre doctrinas y otras cosas. Nosotros conocemos iglesias hoy en día donde hay cristianos, los que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ellos enseñan cosas, por ejemplo, ellos enseñan cosas como puede perder su salvación. Ese no es bíblico. Algunos enseñan que tiene que continuar a trabajar o va a perder tu salvación. Ese no es bíblico. ¿Okay? La Biblia habla de obras y habla de continuar a trabajar, pero tenemos que entender el contexto que está enseñando. La palabra de Dios no enseña que somos salvos por obras, pero por fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Somos salvos por fe, no por obras. Pero nosotros entendemos que algunos enseñan que somos salvos por obras. Algunos enseñan que para recibir el Espíritu Santo tiene que tener a alguien poner sus manos sobre ti y para hablar en lenguas es una prueba que tiene Espíritu Santo. Este no es bíblico. Este no es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, ¿lenguas existen en la Biblia? Sí. Pero tenemos que entender el contexto de que está enseñando de lenguas. Tenemos que entender que lenguas eran en la Biblia, era un don también en la Biblia. Podemos ver que lenguas de verdad era un señal, pero era un señal a los judíos incrédulos, no los creyentes gentiles. Y salieron como 70 DC. La Biblia nos enseña esas cosas, pero tenemos que leer la Biblia para entender la doctrina. Y tenemos que decir en nosotros, mira, si yo creí algo diferente, pero la Biblia me muestra algo diferente, yo tengo que hacer una decisión. ¿Qué voy a creer? Mis pensamientos o algo que alguien me dijo o la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que enseñan cosas por error. Muchos de ellos enseñan por ignorancia. Estoy diciendo que muchos enseñan sin saber. No es intención para enseñar mal, pero si no estudiamos la palabra de Dios, vamos a enseñar una doctrina falsa sin saber. Eso es porque nosotros siempre regresamos a la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver en la palabra esta mañana esas cosas que estoy diciéndoles. Él dijo aquí en 18, vamos a continuar. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los que ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice aquí en versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Estamos en una guerra espiritual. El diablo contra nosotros. El diablo es muy religioso. El diablo empezó a enseñar doctrina mal con Eva y Adán. El diablo empezó a tentar a Jesucristo para causarle doblar sus rodillas para hacer algo antibíblico. Voy a darle todo ese reino si va a doblar sus rodillas a mí. No tiene que morir en la cruz. El diablo estaba allí de principio. El diablo habló con Dios cara a cara en Job. El diablo es un ángel creado de Dios y estaba con Dios y conoce a Dios mucho mejor que tú y yo. El diablo conoce la palabra de Dios, no es ignorante de la palabra, él está contra la palabra y causa divisiones con propósito. El diablo estaba allí cuando Jesucristo nació en la carne y murió y resucitó. El diablo estaba allí. El diablo existe hoy en día para continuar a causar confusión hoy en día. ¿Dónde? En nuestra mente. Como tú no puedes ver a Jesucristo, ¿por qué no podemos ver a Jesucristo? Él está sentado a la derecha de Dios en el trono, allí dice la palabra de Dios, pero su espíritu está aquí. ¿Dónde está el espíritu? En los que aceptan a Jesucristo, no en los que no aceptan a Jesucristo. El Espíritu Santo abre los ojos espiritualmente a los que aceptan a Jesucristo por fe primero, no antes. Okay. No antes el Espíritu Santo está en nosotros enseñándonos, pero hasta alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra para abrir esos ojos
para hablar con nuestro espíritu y nosotros, salvos, podemos ver cosas que los que no son salvos no pueden ver. Piensa que esa es ignorancia que estamos hablando. No podemos ver el Espíritu Santo. Es espíritu, pero podemos sentirle aquí. Cada uno que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador sabe exactamente qué estoy diciendo. Algo cambió cuando aceptamos a Jesucristo. Podemos sentir aquí. El diablo no podemos ver. Pero la palabra dice que Él está aquí. Los demonios no podemos ver. Pero ¿cuántos de ustedes escucharon para ver cosas que no pueden explicar? Cosas extrañas, cosas fríos en las casas, o voces y cosas así. ¿Qué es? Demonios. ¿Qué son demonios? Ángeles como el diablo. Un demonio es un ángel caído. Uno contra Dios. Demonios son ángeles también, pero para dar trucos, para causarnos confusión. El diablo no tiene interés en ganar o para causarnos perder nuestra salvación. El diablo sabe que no podemos perder nuestra salvación, pero si él puede causar confusión, jugar en nuestra mente, para causar confusión en la palabra de Dios y la doctrina, para tener dudas, no vamos a afectar a nadie más. ¿Me explico? Estamos en una guerra espiritual. Hay una guerra en cristianidad. Y la palabra dice que Satanás está aquí. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces el diablo está aquí por poco tiempo. Y Dios va a regresar. Jesucristo va a regresar para reinar con nosotros. Toda salvación es por fe, no por la vista. Es decisión. Pero ¿puedo decirle algo? Quiero animarles otra vez. Quiero recordarles cuando nosotros estamos hablando con nuestras familias y nuestros amigos de Cristo, no es tu trabajo para convencerles. Es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando Dios está trayendo algo o a alguien, el Espíritu de Dios en Génesis estaba en la creación. Nuestro espíritu sabe cuando escucha la verdad. Nuestro espíritu humano está buscando la verdad. Nadie está aquí buscando una mentira. Todos buscan la verdad. Pero el Espíritu Santo va a hablar nuestro espíritu para mostrarnos cuál es la verdad. Es porque algunas veces cuando leemos la Biblia, wow, lo creo. ¿Por qué? No sé, pero lo creo. Algo está convenciendo adentro. Pero antes el Espíritu Santo no estaba así. Cuando yo hablo con alguien de Dios, de salvación, es el trabajo del Espíritu Santo para abrir el entendimiento de esta persona. No es mi trabajo. Mi trabajo es para presentar muy claro el plan de salvación por el Espíritu Santo, hablar con esta persona. Si aceptan o no aceptan, ese no es mi problema. Mi problema es para presentar bien. ¿Me explico? Dios no nos pidió obligar o forzar a alguien a ser salvo. Es decisión de cada uno. No pelee con ellos, ofrecen amor, permite al Espíritu Santo hacer su trabajo. No es tu problema, sus decisiones. No tiene miedo para compartir el Evangelio. ¿Ok? Estamos en una guerra espiritual. Quiero mostrarle aquí en Hechos, si puede pasar conmigo en Hechos, algo que pasó aquí con Pablo y Bernabé en capítulo 15, versículo 1. Quiero leer esta historia, algo muy interesante. En Hechos 15, versículo 1, quiero empezar. Quiero mostrarle una guerra en cristianidad aquí en la Biblia. Nosotros hoy en día tenemos guerras espirituales, tenemos a los que no creen que causa problemas y tenemos a algunos que creen que no conocen a la doctrina, pelean también. Pero mira aquí en Hechos, la iglesia ya creció, en Hechos capítulo 3, primera iglesia ya creció y Dios añadió como 3,000 personas en esta iglesia en un día. ¡Wow! ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Después de escuchar, tocó corazones y algunos rechazaron, algunos escucharon. Pero cada uno cuando escucha el plan de salvación va a tener un encuentro con Dios y su palabra Espíritu Santo para hacer una decisión. Aquí en versículo 1. Tenemos aquí, antes de leer el versículo 1, quiero compartir qué pasó en capítulo 14 con Pablo y Bernabé. Están visitando lugares diferentes. Fueron a Antioquía, pero varios lugares antes. Pero algunos de los judíos que fueron allí para causar problemas por Bernabé y también por Pablo, peleando con ellos, algunos de los judíos que rechazaron a Jesucristo causaron problemas para ellos, siguiendo para matar a Pablo. De verdad, en 14 ellos pensaron que mató a Pablo y dejó él allí muerto, pero no murió.
levantó y continuó. Pero algunos de los judíos que continúan con esta mente del Antiguo Testamento, que no aceptaron a Jesucristo, pelean contra cristianos. Pero algunos cristianos también, que son salvos de los judíos, empezaron a decir, ok, bueno, pero para ser salvo, tiene que ser circunciso. Y también tiene que continuar en la ley de Moisés, mezclando cosas que no es bíblico. Y causó problemas por los cristianos. Algunos judíos cristianos que no entendieron muy bien la palabra de Dios estaban causando problemas. Ese pasa hoy en día también. Nosotros tenemos hermanos en Cristo en la iglesia que no conocen la doctrina muy bien, que causa confusión y problemas. Algunas veces hasta pelear y dejar la iglesia o probar de vivir la iglesia. Ese no debe ser. Mira qué pasó aquí ahora en versículo 1. Entonces, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos cristianos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Nosotros podemos ver muy claro que esa no es la verdad, pero nosotros tenemos toda la Biblia para ver atrás, ¿ok? Pero aquí algunos de los judíos están enseñando que no pueden ser salvos sin seguir el rito de Moisés. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ok? Dice aquí. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Están compartiendo cómo fue su viaje, los que están aceptando a Jesucristo. Mira cuántos gentiles están aceptando a Jesucristo. ¡Qué gozo! Pero mira ahora versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Okay, cuando Jesucristo vino y murió y resucitó, trajo un nuevo pacto, la palabra dice, no está bajo la ley. Ellos, con creyentes, algunos judíos, creen que tiene que continuar así. Miren 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7. Y después de mucha discusión, no platicaron por 15 minutos, pero más, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro aquí está hablando en referencia cuando él estaba en el techo descansando y Dios bajó esta tela mostrando los animales limpios y los que no son limpios, mostrando Pedro, no llama sucio que yo limpié. Él está literalmente enseñando: Pedro, no piensa más que los gentiles no pueden estar incluidos, no solamente judíos. Él está enseñando que los judíos y los gentiles pueden ser salvos igual. Eso es lo que Dios mostró a Pedro en el techo con bajó 3 veces esta tela, incluyendo los animales sucios, y 3 hombres gentiles tocó la puerta para hablar con él. Y él fue con ellos a la casa de Cornelio. Y cuando él habló con ese gentil, ellos en su casa aceptó a Jesucristo en este momento. Ese versículo 7 que él está haciendo referencia. Cuando Pedro dijo otra vez 7, y después de mucha discusión, Pedro, ese mismo Pedro, se levantó y les dijo: varones hermanos, mis hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi propia boca la palabra del evangelio y creyesen.
Aunque esta semana pasada o hace 2 semanas nosotros aprendemos que Dios puso en el Antiguo Testamento que Él va a hablar con los gentiles incluidos. Pedro no sabía eso hasta el momento del techo. 8. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Dios dio el Espíritu Santo en los judíos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, que creen. Él dio lo mismo Espíritu a los gentiles. Otra vez, esa es confirmación que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículos 13, 14 y 4, versículo 30, que somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados, no podemos perder nuestra salvación porque salvación es por fe, no por obras. Somos sellados, para decir que entró para sellarnos. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios? Estamos diciendo, oh, sí, ok, hace sentido. El Espíritu Santo que está abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibir y entender. En versículo 9, Él continuó y Él dijo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, Pedro dijo, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, con una ley y reglas que nadie puede cumplir para ser salvo. Porque está empezando a poner, tiene que tener circuncisión y tiene que seguir la ley de Moisés. ¿Y por qué está poniendo todo eso sobre ellos? Nosotros mismos no podemos ser salvos por esta manera. Y ellos tampoco. Pero ese no es continuo con nosotros. Él llegó, cumplió la ley para tener un pacto nuevo. Somos salvos por fe en Jesucristo y nada más por la gracia de Dios, no por obras, no por una ley. No hay más sacrificios. Hay un sacrificio que ya vino y salió para terminar sacrificios. 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Muy interesante. Primero los judíos y después los gentiles. Pero Pedro dijo aquí en 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, los gentiles. No hay diferencia. No hay diferencia. Mira qué más pasó en 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, para los gentiles ver y entender de Dios. Mira 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oírme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los que profetas, como está escrito. Ok, vamos a ver qué está escrito. O lo que ya está escrito. ¿Qué dice aquí? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí, confirmación. ¿Qué está pasando aquí en Jerusalén? Ellos están confirmando la palabra y la doctrina. Ellos están clarificando qué dice la palabra, qué está escrito por los profetas, qué dice la palabra, qué enseñó Jesucristo para quitar cualquier confusión. Porque hay una guerra espiritual que está pasando y confusión que pasa porque tenemos judíos allá afuera en ese momento que no son salvos, que no aceptaron a ese Jesucristo, aunque estaban allí, no aceptaron que era el Hijo de Dios y no aceptó como Señor y Salvador y causó problemas por los otros judíos que creyeron. Pero no solamente el problema llegó de los judíos que no aceptaron,
También llegó los creyentes, hermanos en Cristo, que quieren mezclar la ley y otras cosas para ser salvos. Están aquí entre hermanos para traer una conclusión con la guía del Espíritu Santo. Entonces, los confundidos, los que están en cuestión, estaban juntos con el mismo Espíritu Santo para clarificar todo a ellos. Y él fue, ¿dónde? Directo a la palabra de Dios, versículo 16, 17 y 18. Los profetas dicen, está buscando la verdad en la palabra de Dios. Nosotros hoy en día estamos en una guerra contra el mundo que está contra todo lo que Dios enseña, diciendo que somos malos, no aceptando la palabra de Dios. Tenemos este peligro en lugares donde trabajamos, tenemos este peligro en nuestras escuelas, tenemos este peligro entre nuestros amigos y también la televisión y todo lo que es alrededor. Nosotros estamos en una guerra espiritual contra la palabra de Dios, no contra la palabra, pero contra los que están contra la palabra de Dios y los que quieren seguir la palabra, buscan la doctrina. Pero no solamente allí por los que no son cristianos, pero tenemos problemas también entre algunos cristianos que enseñan cosas sin checar primero en la palabra de Dios. Si todos cristianos hoy en día pueden regresar a la palabra de Dios para buscar la palabra de Dios, podemos clarificar qué es correcto y qué no es correcto, en acuerdo con la palabra de Dios. Pero tenemos que pasar otra vez la palabra de Dios. Hay muchas cosas enseñadas que no es bíblico. No tenemos que mezclar la ley, no tenemos que mezclar circuncisión, no tenemos que mezclar decir que tiene que hablar en lenguas para probar que son salvos. No tenemos que aceptar que tiene que ser bautizado para ser salvo. No es el primer acto después de salvación. La Biblia enseña muy claro. Todo un ejemplo en la Biblia, cuando alguien acepta a Jesucristo, eran bautizados después, no antes. Todas esas cosas muy clarificadas en la palabra, pero tenemos que regresar a la palabra para saber. Amén. Para quitar confusión es para decir que mis pensamientos y cosas que yo escuché es secundaria a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Aquí en 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo prediquen en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía, donde Pablo y Bernabé estaban. Y dice aquí, enviaron a los varones entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos allí en Jerusalén, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros aquí en Jerusalén, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué están haciendo, están clarificando, enviando a los hombres de Jerusalén, los principales, para no solamente una carta de todos ellos, pero representantes también, para clarificar el problema de la palabra de Dios. Dice aquí en 26, continuamos, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Vamos a terminar aquí en 35.
28 a 35, la historia, porque va a ser el punto. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haráis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ellos en su espíritu, porque el espíritu ya en ese momento ya mora en la gente, con ellos escucharon con sus orejas y su espíritu propia escuchó del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con todos? Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Puede ver qué pasó en esa historia? Es una historia un poco larga, 35 versículos. Pero la palabra está escrita para nosotros leer, para entender. Y aquí en Hechos, Dios puso más o menos todo el capítulo, faltamos aquí 6 versículos para cumplir un capítulo, concentrando en algo que pasó. Porque Dios sabe que esas cosas que pasó con ellos va a pasar con nosotros en el futuro también. Y tenemos que entender qué está pasando. El diablo está en una guerra contra nosotros. El diablo quiere causar confusión. Nosotros vamos a sufrir como cristianos si tú vas a anunciar a Jesucristo, por los que no van a pelear contra ti. Y algunas veces su propio hermano en Cristo va a pelear contigo porque no conoce la palabra de Dios o tú no conoces la palabra de Dios. Todavía estamos aprendiendo. Tenemos pleitos y problemas que existen. Y algunas veces los cristianos están haciendo ¿qué? Tirando la toalla. Olvídalo. Más fácil para vivir en pecado que entender porque no tengo pleitos. Pero la palabra dice, los que continúan hasta el final, hay premios. ¿Por qué Dios está dando premios? ¿Por qué premios? ¿Para motivarnos? Siempre hay premios. Todo lo que Dios hace es premios. Apruébalo, ¿ok? La palabra dice, hazlo, voy a bendecir. Él no dijo que voy a bendecir para obedecer. Tú primero, siempre. Pon tu fe en Dios, Él va a bendecir. Pon primero el reino de Dios, va a cumplir sus necesidades. ¿Me obedece? Voy a bendecir. Nunca en la Biblia va a encontrar donde Dios tú primero y yo voy a obedecer. Él dice, no, por fe obedece y yo voy a bendecir. Premios, bendiciones. Puede ser trabajos, materiales, comida, estudios, puertas abiertas de oportunidades, una buena relación, andar con el Señor. Hay varios premios para motivarnos. Y cada vez cuando obedecemos y Dios lo hace, nosotros decimos que, voy a probar otra vez. Crecimiento es una colección de las experiencias. Mi fe crece por un montón de experiencias. Si Dios me mostró de su promesa, me dijo una cosa y lo hice y recibí de Él su promesa, yo puedo ver, mi fe es un poco más fuerte. Después de 5 veces ver a Dios hacer que prometió, mi fe es más grande. Pero mi fe con 5 cosas que Dios me mostró contra tu fe que Dios te mostró como 40 veces, ¿quién tiene fe más fuerte? Ustedes. Pero mi fe está creciendo. Yo voy a crecer en fe. ¿Pero cómo? Para ver la palabra de Dios y sus promesas en acción. ¿Cómo voy a ver sus acciones, sus promesas? Para obedecer la palabra de Dios. Primero es por fe.
¿Cuántas veces cristianos sufren cosas que absolutamente no es necesario? Porque no viva por fe. La palabra dice, creyentes van a andar por fe. No por cosas que Dios hizo para probarse primero. No, tú primero. La palabra de Dios. Puedo mostrarle otros versículos. Es una colección no tan larga como esa historia, pero yo quiero mostrarle que nosotros hoy en día tenemos una situación igualito, solamente son gente diferente. No son los judíos incrédulos de Jerusalén, son los incrédulos gentiles aquí afuera o otras religiones. El diablo es muy religioso y él quiere enviar otras enseñanzas contra la palabra para gente creer. Y si él puede causar una confusión como como los otros hicieron, él va a hacerlo para causarle pensar, olvídalo. Voy a dar el ejemplo. Ese sábado yo paso a tu puerta para hablar contigo del plan de salvación. Ok. Próxima semana, Mormón está ahí. Está enseñando su doctrina, fue la Biblia. Próxima semana, Testigo de Jehová. Quiero mostrarle, Dios dijo. Bautista dijo, Mormón dijo, Testigo de Jehová dijo, olvídalo, voy a hacer mi propia cosa. ¿Puede ver confusión que causa? Gente que quiere saber la verdad, busca la verdad, pero todos dicen, no, yo tengo la verdad. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad? Tenemos que leer la Biblia. Puedo decirle ahorita, yo sé que está grabado, está bien, los testigos de Jehová, tenía hace 20 algún años una Biblia así, donde yo puedo llevar la Biblia para mostrarles ese plan de salvación, pero ellos cambiaron su Biblia y sacaron los versículos donde yo no puedo mostrar salvación nomás, y tú tampoco, porque cambiaron su Biblia, esa no es la Biblia. Sacaron las cosas que causan problemas para ellos. Puedo mostrarle, no tengo su Biblia conmigo, pero yo tomé su Biblia en el pasado para mostrarle a Jesucristo, pero ahora no puede encontrarlos. Y el último vez yo dije a ellos, ustedes no tienen Biblia nomás. Checa su historia. Por favor, checa su historia. Busca la Biblia hace 25 años que ustedes usaron aquí a mi puerta para ver si es igual o no. Solamente investigar. Yo sé que está buscando la verdad, pero es un truco. Lo siento. Checa. Amén. Es la palabra de Dios. Cualquier cosa que yo voy a decirles de este púlpito, si no está de acuerdo con la Biblia, no me cree. Esa es nuestra autoridad. Todo regresa a la Biblia, todo está bien. Amén. Quiero mostrar otros lugares muy rápido. 1 Corintios 5, 9, para concluir. 1 Corintios, hay varios lugares, pero mira qué dice la palabra. Varios lugares donde Pablo está enseñando a iglesias y judíos y gentiles. Pero aquí vamos a ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Versículo 9. 1 Corintios 5, 9. Voy a leer 9 hasta 13. Pero vamos a poner énfasis en 9 y 11. ¿Okay? 9 dice, os he escrito por carta que no os juntáis con los que fornicarios. Está diciendo en la iglesia, nosotros tenemos que ser una iglesia santa. Hay un hermano en Cristo que está viviendo en fornicación, dice aquí, os he escrito por carta, iglesia Corintios, que no os juntáis con los fornicarios. 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. No está diciendo que no puede pasar a un restaurante o otros lugares donde los inconversos viven así para no juntar con ellos. Tiene que dejar este mundo, tiene que morir porque están todos lados. No hay trabajo, en los restaurantes, en la tienda, en el súper, están todos lados. Pero ahí dijo aquí en 11, más bien os escribí que no os juntáis con ninguno que, llamándose hermano, cristiano, que ama al Señor, fue fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él ni aún comáis. ¿Dios está enseñando división? Sí. ¿En la iglesia? Sí. ¿Qué está diciendo? No estoy diciendo que odie a tu hermano, es tu hermano en Cristo. Pero un hermano en Cristo que va a continuar a vivir en el pecado, sabiendo que es pecado y no quiere cambiar, no juntáis, no comer con ellos, no invites a su casa. Es una pena. Sea santa, iglesia.
Cambia sus caminos para no vivir como el mundo. 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Está hablando de los inconversos. Pablo está diciendo aquí, porque ¿qué razón tendría yo, Pablo, para juzgar a los que están fuera de los gentiles y todo? ¿No juzgáis vosotros o los que están dentro? No, ¿por qué voy a juzgar a los inconversos allá afuera? Pero dice aquí, ¿no juzgáis vosotros, iglesia, hermanos en Cristo, a los que están dentro de la iglesia, que dicen que son cristianos? La palabra de Dios está diciendo no juzgar, está diciendo que no criticar, no menospreciar, no destruir. Pero también usa la palabra para juzgar que es santo y correcto contra la palabra de Dios y para obedecer. 13. Porque a los que están fuera, los que no son salvos, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, iglesia. Entonces, ¿qué perverso? Cuando alguien está allí viviendo y tiene fornicación, adulterio y problemas y no quiere cambiar, no come con ellos, no continúe con ellos. Cambie sus caminos. ¡Hey, páralo! Ya está. Te está diciendo. Vive por el Señor. Ya es tiempo. Pero es difícil. ¿Qué está aquí? Es difícil cuando todavía desea pecar. Pero cuando tú deseas decir, Dios, ayúdame. De verdad, yo no quiero decir nomás. Ayúdame. Ok, la actitud cambió. Estoy buscando una manera para cambiar. Cuando queremos parar algo suficientemente, aunque es una fuerza, vamos a buscar ayuda. Algunas veces necesitamos una ayuda de consejería o un doctor. Pero cuando queremos cambiar, podemos cambiar, pero tenemos que querer aquí del corazón primero. Pero algunas veces están diciendo, oh Dios, perdóname, pero de verdad estoy disfrutándolo. Y no cambiamos. Mira aquí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 6. 2 Tesalonicenses, por favor, capítulo 3. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos cristianos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartáis de todo hermano cristiano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, los que andan aparte, que no sigue la doctrina. Mira aquí en versículo 10. 10 a 15. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si un hombre no va a trabajar, no come. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿La Biblia enseña para el hombre trabajar? Sí. Un hombre que se queda en la casa, no quiere trabajar y ser borracho y todo eso, ¿está bien con Dios? No. Pero podemos decir, pero es mi hermano, tengo que soportarlo. ¿Es bíblico? No. 13. Y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer bien. Mira 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntáis con él para que se ¿qué? Avergüence, para causar vergüenza. Mira aquí en 15, mas no lo tengáis por enemigo. No sea hermano en Cristo, no trate como enemigo, sino amonestadle como a hermano. Hermano, en amor, te amo, pero yo no voy a continuar a recibir en la casa. No, hermano, te amo, voy a orar para ti. Tú sabes que estoy aquí para ti, orar contigo, quiero ayudarte, pero yo no voy a aceptar eso en la casa. Pero yo quiero Ay, mira, si está en desorden, te amo, hermano, si puede cambiarlo, te amamos, pero no voy a ponerle como un hierro, un líder en la iglesia. Amén. Mira aquí en 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6:1. Tenemos tiempo para cumplir algo, si decimos rápido. 1 Timoteo 6, 1 a 5. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 a 5.
Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan un sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, cristianos, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Mira 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No sea participante en su trabajo para juntar y hablar mal de sus jefes para destruir su negocio. No piense del negocio donde está trabajando, que no me importa a mí. Me paga 3 horas, estoy 3 horas, no me importa si vende algo o no. No me importa si voy a hacer esta hamburguesa correcta o no. Somos ejemplos, testimonios del Señor Jesucristo. Gente que hace esas cosas causan pleitos y problemas. What is the problem? ¿Qué es el problema? ¿Qué hay, hermanos? Nosotros siempre un buen testimonio, haciendo lo que es correcto, obedeciendo la palabra de Dios para ser un testimonio a los demás, pero no involucrarse en ellos así. Apártate de los tales que hacen cosas así. Los que enseñan, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Jesús, Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, apartar. Yo no quiero perder a un amigo, yo tampoco. Pero algunas veces es necesario, si nuestro amigo va a guiarnos y decir que sí, si es mi amigo, tú vas a participar conmigo. O yo no voy a hablar contigo nomás. Ok, tú estás pintando la raya, no yo. ¿Me explico? Es actitud, es amor aquí. 2 Timoteo 3. Aquí, la palabra de Dios está llena de cosas enseñando a nosotros para cuidar en lo que aceptamos como cristianos y no, y cómo hacer bien, y para no participar en mala doctrina. Siempre está diciendo regresa a la doctrina, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo, Señor nuestro, la doctrina. Mira aquí en 2 Timoteo, no es diferente, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando de ahorita 2023. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Tenemos este problema hoy en día? Exactamente. Es tan claro en nuestra cara porque está pasando. A nosotros podemos verlo. Posiblemente algunos que leo ese hace 50 años van a pensar, yo puedo verlo. Pero nosotros podemos ver que está enseñado en las escuelas y en internet y todo para, si no ama a sí mismo, no puede amar a nadie más. ¿Cuántas veces escuchamos este? Si no aprende cómo amar a sí mismo, ¿cómo puede amar a alguien más? ¿Esa es la doctrina de la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? No, la palabra dice, ama a tu Dios con todo tu ser, con todo lo que tiene primero. Para morir a sí mismo. No para amar a sí mismo, su carnalidad. Dice aquí, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural en nuestra cara. Sin afecto natural. Está hablando de homosexualidad, por los que está confundido. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
¿Qué dice la palabra? Ese tipo de personas, los que dicen que son hermanos en Cristo, los que hacen esas cosas, a esos habita. No participar en eso. Ese es pecado, la palabra dice, ¿sí o no? Ese no es Larry. Estoy leyendo lo que aplica a ustedes, que aplica a mí también. No aplica a ustedes, no a mí, yo soy sobre la ley. Solo me aplica a ustedes, hermanos. No, ese aplica a mí y a ustedes, porque yo no escribí la Biblia, usted no escribió la Biblia. La Biblia dice la palabra de Dios llegó del Espíritu Santo, que guió a los otros hombres para escribir que el Espíritu Santo puso en su corazón. Es porque la Biblia hace entre años podemos leer la misma cosa, porque el mismo autor, el Espíritu Santo. Mira aquí, 2 versículos más, 6 y 7. 6 y 7. Porque esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué está diciendo? Tiene apariencia de piedad. ¿Conoce gente que tiene apariencia de piedad? Pero son gente así, que enseña cosas así. Que dice para evitar ellos así. Porque ellos dicen aquí en 7, esos siempre están aprendiendo, pero no aprendiendo la verdad. Aprendiendo cosas y hablando y practicando sus ideas y lo que quiere aceptar. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque son gente así. Nosotros nunca va a llegar a la verdad cuando tenemos una actitud para negar la doctrina del Señor Jesucristo. En esta iglesia, ninguno de nosotros somos perfectos. Cada uno de nosotros tenemos problemas, incluyéndome. Y si puede creerle, mi hijo también. Cada uno de nosotros tenemos problemas. Algunas veces en la iglesia piensan, pero pastor, él no puede entender. Él está ahí, no puede hablar con él. Ridículo. Problemas pasan a todos igual. Tenemos pleitos igual, problemas igual. Cada uno de nosotros necesitamos entender que nadie es perfecto, no juzga uno al otro, ora por el otro y ayuda uno al otro. Y cada uno de nosotros tenemos cosas para cambiar, pero es la actitud para decir Dios primero, tu palabra primero. Y no mezclando con las cosas del mundo o otras religiones, como los judíos hicieron, llegaron a Jerusalén para Antioquía, enseñando cosas, tiene que tener circuncisión o tiene que seguir el rito de la ley. No, está poniendo una carga, un yugo que los padres no pueden llegar. Jesucristo vino para salvar a todos, ellos, gentiles, judíos y todos. Pero tiene que rezar la Biblia. Fueron a Jerusalén con los apóstoles y nosotros para ver qué dice la palabra. Rezaron para compartir. Nosotros en la iglesia tenemos que tener actitud. Hay cosas que no entendemos. Algunas veces no tengo la verdad. Voy a buscar la palabra de Dios para clarificar y todo en la misma hoja. Amén. Esa actitud. Esa actitud es más que suficiente. Ya hice el punto. Hay como 3, 4 lugares más. Pero está diciendo la misma cosa. Voy a dar los versículos. Si quiere escribirles, puede buscar en su propio tiempo. Pero ya es tiempo para terminar nuestro servicio por el tiempo. Tito 3, 9 a 11. Tito, capítulo 3, versículo 9 a 11. Segundo Juan, capítulo 1, versículos 7 a 11. Mateo, capítulo 10, versículo 16. Yo voy a leer Mateo 10, 16. En el mismo tiempo voy a pedir a los que están llenos de alabanzas venir, por favor, ven en ese momento. Pero voy a leer Mateo capítulo 10, 16. Jesucristo dijo eso a sus apóstoles. Mira que Jesucristo dijo a sus apóstoles. Ok, los que vayan a la alabanza ven, porfa. Mateo 10, 16, antes de terminar. Mira qué dice. Y aquí Jesús dijo, yo os envío como que a ovejas, no lobos. Y aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues
prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El orden, Jesucristo dijo, sus discípulos, apóstoles. Prudente, aquí, como digo aquí, prudente como serpientes, pero sencillos como palomas, que no causan problemas, en amor y todo. Pero ustedes son como ovejas sin defensa entre lobos para predicar la palabra de Dios. El mundo son los lobos, somos ovejas. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Estamos aquí para hacer una diferencia en el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por este mensaje. Por favor, usa para ayudar a nosotros a entender que hay una guerra en cristianidad hoy en día. Pero nosotros podemos saber la verdad. Nosotros podemos hacer que es correcto. Nosotros simplemente tenemos que confiar en tu palabra, vivir por fe, para entender la palabra, para entender la doctrina, para saber qué es correcto y qué es incorrecto. Oh Padre, por favor, ayúdanos para tener la actitud correcta. Ayuda a nosotros para desear, Padre, a conocerte, conocer tu palabra, obedecer tu palabra, para amarte con todo nuestro corazón, para andar contigo, para vivir por tu palabra y leer y aprender la diferencia entre las cosas que son falsas y la verdadera. Hay una verdad, está aquí, todo el resto es falso. Padre, ayúdanos para servir, guíanos en la verdad, pon en nosotros este ánimo de tu Espíritu Santo. Protéjanos, cuídanos y guíanos en todo eso. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir por nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados,
y Dios levantó a él el tercer día? ¿Cree eso para justicia? Puede por la boca confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.